va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio de entrevista de actualidad, aquí por cierto a través de las pantallas de Digital Channel. No lo olvide, DCH.tv, la señal online, un espacio además presentado en alianza con Resonancia Diario, resonanciadiario.cl en la web y por cierto también en las redes sociales para que usted conozca y visite este medio de comunicación. Vamos de inmediato a lo que nos convoca. Nos encontramos en este momento con Karen Pérez, directora regional de Sense, a quien primero que todo damos la más cordial bienvenida. Directora, ¿cómo le va? Bienvenida a nuestro espacio de conversación. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias. Directora, bueno, vamos de inmediato a lo que nos convoca en un momento crucial, donde hace muy poco como país vivimos una elección presidencial, viene junto con ello un cambio de administración, de autoridades también. Si pudiéramos hacer una raya para la suma, desde que usted asume como directora, tras ganar esta alta dirección pública en abril de 2024, cuando asume este desafío, ¿cuál podría ser el balance, la evaluación? Hablando de los puntos a favor, de los desafíos, ¿por qué no también pendientes? ¿Cuál podría ser esa evaluación, directora? Bueno, podemos decir que hacia la fecha en que yo asumo el cargo, tenemos que recordar que veníamos saliendo de la pandemia. Y la pandemia lo que nos tuvo en claustro no solo a nosotros en Chile, sino que al mundo entero. Y eso sin lugar a dudas impactó en las economías de los países, en las relaciones interpersonales y por supuesto también impactó en el empleo a nivel mundial y también en el país. Nuestra región no estuvo excluida de aquello. Mm, Entonces, ya desde el 2024, cuando yo asumo, se veía un repunte en la recuperación del empleo en nuestra región. Sin perfecto. embargo, todavía nos faltaba muchísimo. Y en ¿Con nuestra cuánto asume usted hablando del desempleo? del Solo, desempleo en torno como a 35.000 personas perfecto. En la región, en la región, en promedio. Entonces, claramente nos faltaba porque es una región que nosotros generamos mucha riqueza. sin duda. Somos la capital de la minería para el mundo. Entonces, acá tenemos proyectos de inversión sumamente relevantes, tenemos otros sectores económicos también pujantes, crecientes, permanentes. Sin embargo, la minería es la principal vocación productiva. Mm, Entonces, uno como ciudadano común y corriente podría decir, bueno, ¿qué nos pasó? ¿O es culpa de este gobierno? ¿Que el empleo está malo? Pero como que tendemos a olvidar cuáles son las causas de los problemas. sí, claro. Entonces, por eso es importante recordar que El- veníamos saliendo de la este pandemia. contexto, ¿no? Exacto, que tiene que ver con este contexto del mundo, país y de la región. Entonces, en ese contexto tenemos en torno a esos 35.000 desocupados. Todavía nos faltaba mucho la recuperación de las cifras de contratación prepandémicas. Luego lo que vemos que también había un poco de inestabilidad en el país, que esto en Mm, economía se llaman los shock, que son shock negativos o positivos, porque también como país nos vimos puestos en este tema de los procesos constituyentes. Y los procesos constituyentes generalmente lo que hacen es incidir en aquellos inversionistas que son del extranjero. Porque alguien que viene del extranjero a invertir su capital propio para generar un proyecto importante que va a generar empleo, lo que necesita es estabilidad. mm. Estabilidad política, estabilidad económica, porque viene de afuera a poner sus recursos patrimonio propio. Entonces, todos estos procesos que también vivimos en estos procesos constituyentes, yo no voy a agregar adjetivos, sino que es parte también de los elementos del contexto, Mm. son lo que hacen que hubo atraso también en la gestión de proyectos de inversión importantes. Ok. Eso, digamos, en torno a cómo nos encontrábamos en el mundo del empleo, porque no es algo que camine por cuerdas separadas. No es como que el empleo vaya por un camino y que dé lo mismo lo que ocurra a nuestro alrededor. Mm, Sí, estos elementos importan, porque el mundo del trabajo forma parte del mercado, de esta lógica económica del mercado. Pues nosotros vivimos en una economía neoliberal donde efectivamente en el mercado se encuentra en términos generales la oferta y la demanda. Yo quiero algo, yo lo tengo y le pongo X precio. El mundo del trabajo es lo mismo. Y además en el contexto en que estamos, ¿cuál es el rol que tiene el Estado? Y nosotros constitucionalmente tenemos un rol que es subsidiario. Eso significa que el Estado interviene particularmente en dos oportunidades. Uno, cuando estamos en situaciones monopólicas, entonces el Estado tiene que intervenir para regular. Y dos, cuando estas reglas entre la oferta y la demanda no se encuentran o hay fallas o asimetrías, el Estado tiene que intervenir. En el mundo del trabajo eso es lo que ocurre. Si la aspiración, uno podría decir, queremos pleno empleo. Para que eso En lo ocurra, concreto, ¿cómo intervino el CENSE Región de Antofagasta en el tema del empleo, por ejemplo?
Muy buena la pregunta, Andrés, porque efectivamente en el Estado, el organismo público que tiene competencias legales para incidir en materia de empleabilidad es precisamente el CENSE. ¿A través de qué? A través de la oferta pública que tiene que ver por la capacitación, Ya. y la capacitación también hacemos un doble clic. Capacitación que implementamos directamente nosotros como CENSE con el presupuesto que se nos asigna el Congreso todos los años en la ley de presupuesto y con la franquicia tributaria. La franquicia tributaria significa que las empresas deciden qué es lo que van a capacitar de acuerdo a los parámetros que establece la ley y luego en la operación renta rebajan esa inversión Mm. del impuesto a la renta. Entonces el Estado está renunciando a recibir recursos para poder financiar y satisfacer las múltiples necesidades que existen y la privilegia para que se use precisamente por la capacitación. Entonces la capacitación siempre hay tres fuentes, siempre está el bolsillo propio, digamos. Quien quiere pagar lo que sea en ámbito formativo lo puede hacer. Pero si es con presupuesto público, capacitación directa por el CENSE, con ley de presupuesto del año y franquicia tributaria. Acá en Antofagasta el uso de la franquicia tributaria es muy alto y no es obvio para la ciudadanía que eso es un presupuesto público y en consecuencia todos nosotros los ciudadanos contribuimos a eso. Entonces no es Directora, solo que lo hacen las empresas ujú, por la buena onda, digamos. ¿hay cifras respecto de cuántas personas capacitadas, por ejemplo, desde que asume en abril de 2024 a la fecha, por ejemplo, o de cuánta inversión se dispuso a propósito de esto? Sí, te puedo comentar, por ejemplo, en el ámbito del uso de la franquicia tributaria 2024, estamos hablando que eso fue en torno a 8 millones de dólares, casi 8.000 millones de pesos, solo en nuestra región. Es mucho presupuesto. Somos la segunda región en el país que utiliza de forma tan potente en comparación con el tamaño nuestro, ¿no? Mm. De las empresas que tenemos, la población que tenemos nosotros en la región versus a la metropolitana, por ejemplo, o a Biobío. Entonces, el monto de inversión acá es muy importante. Por eso, cuando se usa la franquicia tributaria en el ámbito de la capacitación, les he dicho al ecosistema que efectivamente hay tres elementos que son súper relevantes. Que sea pertinente, eso significa que de verdad necesitemos ese capital humano y no lo hagamos para hacer lavado de imagen, por Claro. ejemplo. Que sea oportuno, esto significa que sea antes que se requieran los plazos de la contratación y que sea de calidad, de modo que efectivamente podamos hacer transferencia e instalación de competencias en las personas para que ingresen al mundo del trabajo. Y que ese es el otro lado que hacemos nosotros como ¿Cuántas Sense. personas capacitadas? Si pudiéramos hablar de abril del 24 hasta ahora, en la región, En por la lo menos. región tenemos más de 10.000 personas Por lo capacitadas, por menos, lo en menos, distintas por lo menos, áreas. en distintas áreas, en distintos perfiles. ¿Y cuáles son los perfiles? Los perfiles son aquellos que se requieren en la industria. Porque uno podría preguntar, ¿la capacitación es un fin en sí mismo? No. La capacitación tiene que ser entendida como un medio, como una herramienta para que las personas efectivamente puedan ingresar al mundo del trabajo y no solo ingresar, permanecer en él. Directora, y me imagino que bajo este mismo paraguas nace esta iniciativa de esta mesa público-privada, ¿no? Que involucra a distintos actores. Tuve la oportunidad de estar reporteando en una de aquellas oportunidades, ¿cierto? Cuéntame un poco cómo nace esta iniciativa y cuál sería el trasfondo también. A propósito que, como lo decía, viene un nuevo gobierno, ¿cierto? ¿Cuál sería un poco la idea también? No sé si será un tema puntual, será algo que de pronto quisieran prolongar como política más allá del gobierno de turno. Cuéntenos un Muy poco buena de... pregunta, Andrés, ¿Mm? porque también a propósito de cuando yo llego al cargo, dentro de las cosas que visualizo es que efectivamente habían muchos esfuerzos. En Por Antofagasta separado. hay muchos esfuerzos por separado. Recordar mesas de mujer y minería, mujer y energía, trabajo inmigrante, y existían múltiples esfuerzos Y individuales, pareciera que, insulares, ¿eh? y entonces no Como que podemos. nadie conversaba mucho entre sí O si tampoco. ¿Ah? conversaban, conversaban solo entre algunos. Ya. Y no había esta mirada de que este es un desafío que debemos hacer Mm, juntos. Entonces es muy interesante la pregunta porque acá uno tiene que decir, a ver, ¿quién es responsable? ¿Qué es lo que en sus casas las personas que nos están viendo se pueden preguntar? ¿Es responsabilidad del empleo del gobierno de turno? ¿Es del Estado? de ¿Es de los las privados. empresas? ¿Es del mundo formativo? Y resulta de que todas las respuestas son correctas, porque lo que no estaba instalado en nuestro inconsciente colectivo es que acá hay un Mm. ecosistema laboral que pertenecemos el mundo público, las empresas, el mundo formativo
estudiantes y los trabajadores. Y en este ecosistema laboral todos somos corresponsables. Todos tenemos algo que hacer para que efectivamente juntos podamos avanzar en corregir aquellas brechas que puedan existir. Directora, ¿cuándo se conforma específicamente esta mesa? Esta mesa se conforma en julio del 2024. ¿Cómo funcionó finalmente? La mesa lo que tenía por objetivo era agrupar a todos estos esfuerzos individuales que ya existían y decirle, ¿por qué esto mismo que cada uno de ustedes está haciendo no lo hacemos juntos? Mm. Entonces el primer desafío tenía que ver en torno a creer que efectivamente si trabajábamos juntos de forma genuina y generosa, podíamos evaluar y medir si ese trabajo conjunto generaba o no algún impacto. Tuvimos esta composición cuatripartita. En el mundo del trabajo generalmente se habla del tripartismo. Nosotros logramos instalar el cuatripartismo. La academia, La los academia, trabajadores, el Estado y los privados. Cuatripartito. Siempre se deja el mundo de la formación, entendiendo no solo las universidades, mm, CFTs y también los OTEC, que son los organismos que hacen la capacitación carne, los dejábamos fuera de esta figura. Entonces nosotros como región ya instalamos un concepto que créame Andrés, que más pronto que tarde va a ser un concepto que se va a acuñar en muchos espacios, el cuatripartismo. y a propósito de esta mesa cuatripartita, resultados concretos, ¿hubo capacitaciones, algunos acercamientos? ¿Qué hicimos Mm, en esta mesa? Nos pusimos de acuerdo que vamos a poner los esfuerzos individuales, pero no en torno a lo que creyéramos. Pusimos foco en la minería. Dijimos, vamos a trabajar en un plan de trabajo a 3 años. Iniciativas de estas tienen que tener una trazabilidad al menos en el mediano plazo. Un plan de trabajo a 3 años, foco, sector económico, minería, qué perfiles ocupacionales, los perfiles que el mismo sector había definido, que eran los que más requerían, cuáles eran las competencias. El diagnóstico estaba hecho. No teníamos que juntarnos a, como digo yo, al muro de los lamentos. Ese diagnóstico ya estaba listo. Por tanto, lo que había que hacer es ponernos de acuerdo para elaborar un plan de trabajo y definir cuáles eran las áreas. Y establecimos comisiones de trabajo. Comisión que tenía que ver con el problema estructural, porque sí tenemos un problema estructural en el mundo de la educación, en el mundo formativo. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de ese problema estructural sin ser Ministerio de Educación? Nosotros somos del Ministerio del Trabajo. Una comisión de rutas formativas. ¿Qué vamos a hacer con estos chicos que salen de estos liceos técnicos profesionales, pero aún así les faltan por competencias para ejemplo. entrar al mundo del trabajo? Otra comisión que es la capacitación e intermediación laboral. Entonces, en nuestro plan de trabajo nos hicimos cargo de dos públicos. Uno, los estudiantes del hoy, trabajadores del mañana, a la vuelta de la esquina, y dos, de las personas que en el hoy están buscando trabajo, los cesantes actuales. Nos pusimos de acuerdo en aquello. Hicimos un plan de trabajo que empezamos a implementar el 2025. Y en torno a cada una de estas comisiones y las metas que se nos trazamos, hicimos todo lo que estaba hecho. Pusimos indicadores de medición de modo de poder medir que si efectivamente lo que estábamos haciendo generaba un impacto o no. Y como yo te comentaba en un principio, efectivamente cuando yo ingreso en promedio era en torno a 35.000 personas desocupadas, en el hoy tenemos en torno a 25.000. ¿Eso qué significa? Que hemos reducido la tasa de desocupación Gracias, por ejemplo, a esta mesa, al y tema de las exacto, capacitaciones, me imagino. capacitación, intermediación, ferias laborales, intervención, instalación de competencias en los alumnos de técnicos profesionales en Antofagasta, en Mejillones, en Tocopilla, en Calama, porque no hemos solo lo hemos hecho acá en Antofagasta, en la región. Mm. Entonces yo quiero creer y que efectivamente el trabajo conjunto, que es más que una alianza público-privada, es de verdad asumir que acá somos corresponsables. ¿Ahora esta mesa se mantiene? Esa es la idea. La idea es que esta mesa continúe su desarrollo. El equipo de la dirección regional, el equipo de funcionarios públicos están súper claros qué hacer, cómo se hace y sumamente comprometidos en que esto sí es posible. Y todos los actores que forman parte de la mesa, con su amplia diversidad, también tienen las ganas de seguir, porque esto era un trabajo, insisto, a mediano plazo, a 3 años. Entonces, lo que dice el sentido común es que esto debiera ser una forma que venga para quedarse. Da lo mismo los actores de turno quienes hayan pasado, Mm, porque esto no es algo personal, esto es algo que se pone a disposición, que se deja en el acervo de nuestra región para que siga generando los impactos. Y luego de acá de 3 años, evaluemos. claro. ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Qué corregimos? ¿Qué arreglamos?
O, como digo yo, como se construyen las casas, avanzamos en el piso 1, avancemos ahora en el segundo piso. Sí, pero lo que suele ver uno, independiente del gobierno, si es comunal, regional, independiente, es como que se termina una administración, viene a otra y pareciera como que se borrara un poco, como que Así se es. desconociera un poco lo que se hizo hacia atrás y como que se parte todo de nuevo. Entonces por eso le consulto, ¿será viable que efectivamente esta mesa cuatripartita pudiera aspirar a eso, Esa a es que la se ide mantenga esa es como la idea, para política? que se entienda como una política de Estado. De hecho, mi cargo es de alta dirección pública, no es un cargo de designación política. Y cuando se hizo esto, hace 20 años en Chile, se crea el servicio civil, apunta precisamente a la instalación de ciertos cargos en el Estado que tengan este componente técnico altamente desarrollado. Y es el trabajo que hemos realizado durante este tiempo. Y un trabajo que no lo decimos nosotros, lo dicen los propios actores que forman parte de esa mesa de trabajo y que están muy inquietos a propósito del cambio. Mm. Y esta mesa, uno de los éxitos tiene que ver con que instalamos, que nos atrevimos a creer, que tuvimos el beneficio de la duda, que dimos el paso en confiar en el otro. Y bajo ese mismo parámetro yo creo que debemos creer que el gobierno que asuma desde el 11 de marzo en adelante, que sin lugar a dudas debe tener ganas, como todos nosotros, de que el país nos vaya mejor, que la ciudadanía se le resuelvan sus problemas, que también crean, que también tengan el beneficio de la duda. Y por último, que le pregunten a los actores de la mesa si es Los más que los técnicos. más técnicos, imparciales y con la diversidad que tienen, si esto efectivamente debiera mantenerse o no. Que se sujete a evaluación y no que se borre con el codo algo que ya está funcionando. Oiga, directora, bueno, lo mencionaba y usted lo refuerza también. Usted llega a esta dirección por una ADP, una alta Así es. dirección pública. Eh, Queda todavía un tiempo, digamos. ¿Usted se va a mantener en el cargo hasta que termine este ADP? ¿Alguna decisión ya Estoy tomada? en evaluación de decisiones. Mm. Porque, claro, este cargo es técnico, efectivamente, pero uno en la vida tiene convicciones. Convicciones en torno a lo que uno cree, cuáles son los caminos que hay que seguir, cómo hay que hacerlo. Yo respeto absolutamente el ejercicio democrático en Chile. Nuestra historia ya nos ha dicho lo cruento que fue perder la democracia en nuestro país y luego de su recuperación es algo que debemos Y por mantener, ese mismo tema, proteger y cuidar. y por ese mismo tema de convicción, ¿no descartaría dejar, por ejemplo, en marzo su cargo? Así es, no descartaría ver otros caminos, ¿Solo porque por un tema de convicción de personal? convicción personal y de creer desde dónde uno puede aportar mejor. Yo creo que cuando las cosas uno las hace con profunda convicción y, y, y con consecuencia entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace, es lo que genera una mejor disposición al aporte, a la Mm, contribución de algo mejor para el bien común. mm. Entonces, a veces los espacios no son los mismos en torno a aquello. Yo no hago ninguna crítica a nadie que Pero se son quiera visiones de sostener. pronto Son distintas visiones, también. claro, Mm, uno no está en los zapatos del otro. Acá no hay que hacer juicios de valor claro. ni condenar a nadie en ningún aspecto. Por el contrario, yo creo en la democracia. Democráticamente viene una nueva coalición política en la mejor de las horas del deseo profundo que les vaya muy bien, porque si les va bien a ellos, les va bien al país y es lo que todos compartimos en la base. Pero yo tengo que definir cuál es el espacio que me permite contribuir de mejor manera a esa sociedad más justa, más equitativa, a ese Chile mejor, a la contribución del bien común, al rol importante que tiene el Estado. Entonces estoy en un proceso de evaluación o reflexión, como algunos dicen por ahí. Directora, se nos ha ido el tiempo de la entrevista, pero quiero dejar las cámaras por si quiere entregar algún último mensaje a la ciudadanía o de pronto también profundizar en alguno de los tópicos que hoy hemos llevado sobre la mesa. Señalarle a todos los antofagastinos y antofagastinas que nosotros nos encontramos privilegiadamente en una región que tiene una vocación productiva muy importante. Nuestro mercado laboral es sano en comparación con el país. Se vienen proyectos de inversión que van a generar un alto impacto en el mundo del trabajo y por tanto es necesario que tengamos claro de que estamos bien. La idea es que sigamos profundizando esas mejoras para todos y cada uno, no solo para llegar a fin de mes, sino para que todos los antofagastinos y antofagastinas puedan lograr sus sueños y puedan sentir que también son parte de la riqueza que nuestra región genera. Directora, agradecemos su tiempo. Muchas gracias, Andrés. Bien, de esta forma entonces despedimos una vez más a nuestro espacio de entrevista de actualidad aquí por ser a través de las pantallas de Digital Channel. Gracias. Hasta pronto.